Ahora sí, vamos entonces a compartir el Power. Ahora Enrique está conectado. Y como les dije a ustedes anteriormente, estamos en Marcos, ya viendo lo que está pasando en el capítulo 3. Hemos tenido varios capítulos donde hemos estado viendo dos capítulos. Como dice su autor, es un autor desconocido, no sabemos quién es, que se le atribuye a Marco, y el relato es del bautismo de Jesús hasta la resurrección del mismo. Le hablé a ustedes para que se acuerden siempre lo que es sinóptico, porque es un evangelio sinóptico, porque es un evangelio que tiene paralelos, que tiene en la Biblia nuestra hay 4 evangelios que lo ordenamos en este orden, ordenamos como Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 3 primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, son sinópticos y tienen relatos paralelos. Y Juan no, es un evangelio un poco diferente que toma la cosa de una manera diferente. Eh, eh, Vamos a leer el capítulo 3, versículo 1 al 6. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Acuérdense que la última vez que estuvimos estudiando, estudiamos sobre Jesucristo con sus discípulos recogiendo espigas para comer. Ahora, otra vez Jesús, cuando dice otra vez, hermano, no detalla cuestiones de tiempo, no dice 2 días después. Los evangelios generalmente parecen que fueran relatos así como corridos, ¿sí? Y que todas las cosas fueran sucediendo una tras otra y que no hubiera ni tiempo ni para respirar. No, pueden haber estado pasando días entre un acontecimiento y otro. Estos son relatos que relatan hechos, no son un relato que pretende establecer un orden histórico o un orden cronológico de las cosas. Aquí son relatos, lo que importa son los hechos, pero también están ordenados de acuerdo a cómo acontecieron. Entonces, cuando dice otra vez entró Jesús ahí en la sinagoga, Jesús tenía la costumbre de ir a la sinagoga. Para los que no entienden el concepto de sinagoga, el concepto de sinagoga nace en el exilio. No es una institución, la sinagoga no es una institución divina que estableció Dios. La sinagoga no la estableció Dios. Cuando el pueblo de Israel cayó en el exilio, que fue a dar a Babilonia y a otros lugares, principalmente a Babilonia, el pueblo que lloraba recordando sus días en Jerusalén y que sus enemigos le decían cántenos canciones, hay todo un relato de eso, ¿verdad? Y que incluso una canción que la otra vez escuchamos, que habla sobre el exilio. Entonces ahí ellos establecieron lugares donde se juntaba el pueblo para escuchar la palabra de Dios. Y esos lugares eran sinagogas, que nosotros le llamaríamos templo ahora, pero existía un solo lugar de peregrinación donde iban los discípulos a escuchar la palabra de Dios, a escuchar la palabra de Dios, a estar en contacto con el Señor. Pero no existían otros lugares, no existían templos. Entonces, como no había templo, los judíos establecieron estos lugares de reunión que después, cuando volvieron, siguieron haciéndose. Eran lugares donde se establecía un culto o una reunión, no sé, por eso lo llamamos culto, pero era una reunión de enseñanza, de estudio de la palabra, sabría el rollo de la Biblia, se leía. Pero eso no es algo que nació en la Escritura, donde Dios dijo, no, hay cosas sí, hay cosas bien puntuales que dice el Señor, que están bien claras, como por ejemplo el Señor dice, no vas a poner esta ley en los dinteles de tu casa, la llevarás en tu ropa, no sé, en todas partes. Eso sí, le enseñarás a tus hijos. Bueno, ¿en qué otra parte le iban a enseñar a los hijos que no fuera en su casa? Entonces, pero no dijo ya, vamos a establecer lugares de reunión, sino que la circunstancia, la necesidad del pueblo hizo que se constituyera la sinagoga, que son lugares donde se juntaba la gente para escuchar la palabra de Dios, para leer, para comentar la palabra de Dios, para exponerla. Y ahí generalmente se destacaban los eruditos. Es lo mismo que nos está pasando a nosotros ahora. ¿Qué nos está pasando a nosotros ahora? Esto que estoy viendo aquí, esto que estamos viendo.
Mire, para que usted se dé cuenta, yo los tengo a todos ustedes ahí, mire, en la pantalla. Ahí están todos en la pantalla, porque estoy trabajo a doble monitor para poder ir viendo. Entonces yo lo estoy viendo a usted y por otro lado estoy viendo acá en este otro computador todo lo que le estoy mostrando. Entonces, ¿qué? Por eso de repente me voy mirando para el lado. Entonces, ¿qué? La circunstancia de este virus nos ha hecho que establezcamos esta red de Internet. A lo mejor esta cosa se queda como la sinagoga, pero lo que les quiero explicar es que la sinagoga nace como una necesidad del momento, de la situación, y después se mantuvo, pero no era una cosa. Ahora, Jesús tenía la costumbre de ir a esos lugares para compartir la palabra de Dios. Pablo también, porque no perdía oportunidad para exponer la palabra de Dios. Súper importante eso. Es lo que nosotros también debemos aprender. No perder oportunidad. Donde se nos dé una oportunidad de hablar la palabra de Dios, hagámoslo. Digámoslo, expongámoslo. No, mire, el canuteo no sirve para nada. El canuteo no sirve para nada. Eso de irrumpir en las conversaciones de las personas y querer violentar, eso de querer meterse a un lugar, es cierto, nosotros podemos predicar en la calle porque la calle es libre, pero de repente hay gente que en una conversación irrumpe con su temática. No, Dios establece circunstancias que se dan para eso, lugares. Y de eso tenemos que aprender de lo que Dios nos está mostrando. Por ejemplo, perdone que me haya salido un poquito del punto, pero por ejemplo, la conversión de Lidia, que es espectacular, se da en un contexto de mujer que está yendo a una oración a la orilla de un río, a un lugar, y Pablo dice, bueno, ahí hay un contexto apropiado para que yo entregue la palabra de Dios, porque la gente está en eso. Entonces Pablo expuso en medio de todas esas mujeres que estaban ahí, y Lidia escuchó con atención y fue tocada por el Espíritu. Pero ¿qué hacemos cuando nosotros no andamos alineados con el Espíritu y nos tiramos? Lo que producimos es un efecto contrario, un rechazo o un desagrado. Pero alguna vez en una conversación se da la temática para hablar en una circunstancia. Entonces Jesús no perdió oportunidad. Todo lo usa. Entonces entró a la sinagoga. Espero que me haya entendido lo que implica la sinagoga. Y ahí Jesús estaba. Y le acechaban. Escuche eso, mire. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, porque había un hombre ahí con la mano seca, a fin de poder acusarle. Ustedes, a los animales se le acechan para cazarlo. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él le dijo, es lícito, una pregunta, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo, por favor dice, con enojo, entristecido, enojo y tristeza por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió. Y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo, o sea, se juntaron, empezaron a cuchuchar con los herodianos con los herodianos contra él para destruirle. Vamos para adelante. Este pasaje da la sensación de un hombre que tiene la mano seca, de la sanación de un hombre que tiene la mano seca, no tiene paralelo ni en Mateo ni en Lucas, está solamente en Marcos. No tiene una conexión para Mateo. Por lo tanto, toda la información de este evento lo sacamos de Marcos. Por lo tanto, lo estudiaremos a partir de los datos que nos da Marcos. Lo primero que necesitamos saber es qué se entiende con tener la mano seca, ya que el término en sí agudiza nuestra imaginación para pensar que podría ser una mano sin masa muscular y hasta huesuda y deforme. Porque si dice una mano seca, una mano deforme, una mano que no tiene, está chupada prácticamente. Eso es nuestra imaginación. En las distintas versiones de la Biblia se usan las palabras seca, paralizada, atrofiada, tullida y deforme. O sea, nosotros tomamos distintas versiones de la Biblia, usted sabe que existe varias versiones, y en todas las versiones que yo pude mirar, encontré que la palabra que usaban era seca, paralizada, atrofiada, tullida y deforme. Esas eran las palabras que usaban. La palabra que usada en este pasaje es porosei, y la palabra porosei encuentra un sentido en la palabra griega porosis,
que significa callo o dureza. De ahí viene la osteoporosis y todas las cosas que usted sabe que son la enfermedad de los huesos. Es de porosis, de dureza, de un callo, o sea, una mano endurecida, deforme. El resumen de todo esto es que la persona tenía la mano inutilizada. Ese es el resumen. El resumen de todo esto era que la persona tenía la mano inutilizada, lo que le impedía llevar una vida normal. Eso en todo. O sea, hermano, nosotros no nos preocupamos si nosotros tenemos alguna cosa que nos afecta, pero que no nos impide llevar una vida normal. Yo tengo aquí un dedito que tengo una deformación aquí, pero vivo mi vida normal, no andar, me preocupo de que no se extienda, no hay más allá, no. Pero cuando estamos con nuestra vida normal, entonces Jesús apunta, Jesucristo apunta hacia las personas que por la condición que están no pueden llevar una vida normal. El día de reposo, sábado, ¿cierto? Lo estoy repasando. La palabra sábado significa reposo. En muchas Biblias, cuando ponen el día de reposo, agregan una indicación que dice aquí, equivale a sábado. También el día sábado corresponde al séptimo día. Estoy repasando porque aquí se juntaron las dos cosas, porque Jesús dice, ¿es lícito hacer estos días de reposo? También el día de reposo corresponde al séptimo día. Un alcance que no hicimos anteriormente en el estudio pasado, no lo hicimos. Y ahí yo me equivoqué, porque yo puse sábado, el día de reposo, sábado y día del Señor. No. El día sábado de reposo se conocía como día sábado o séptimo día. Día de reposo, séptimo día o sábado. Entonces, ¿qué es lo que un alcance que no hicimos anteriormente? Se dice que los discípulos empezaron a llamar al día de resurrección de Jesucristo, el domingo, como día del Señor. De hecho, Juan, en la isla de Pasmo, lo llama así. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. No dice en el día de reposo, en el día del Señor, que era el día en que resucitó Jesucristo. Los discípulos empezaron a juntarse también el primer día de la semana. Y de hecho hay varios momentos en el libro de Hechos que dice el primer día de la semana y se juntaban los discípulos, que el primer día de semana era domingo. Entonces, no es que lo honren, sino que empezaron a juntarse ese día porque correspondía a un día que ellos miraban como el día del Señor, de la resurrección, un recuerdo de la resurrección de Cristo. En Marcos, dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano seca y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. De ahí me salto del 2 me salto al 6, que en cierto modo esto produce lo siguiente, que son temas, y salidos los fariseos, son temas unidos, tomaron consejo con los herodianos para ir contra él y destruirle. Por favor, dice, y destruirle. No sé si nos cansamos a dar cuenta de la magnitud a la cual está sometido Jesucristo. O sea, hay una intencionalidad decidida a hacerle daño. Ese es el ambiente en el cual se desarrolló nuestro Señor y Maestro. Marcos 3, 1, 2. Una vez más está el conflicto entre Jesucristo y los fariseos sobre qué hacer y qué no hacer el día sábado o el día de reposo. Es interesante también reflexionar el por qué los evangelios en varias oportunidades describen este conflicto. Si está claro, sí, está claro que la interpretación particular de los fariseos de cómo se debería guardar el sábado revela lo profundo de cómo la tradición y la letra sin el espíritu han permitido el control del espíritu religioso de la mente de los hombres, de estos hombres. Este mismo espíritu, tal vez de otra forma, podría afectar también nuestra mente. Porque algunas veces usted dice, no, yo no soy un religioso. ¿Está seguro? ¿Está seguro que usted no es un religioso? Veamos, pues, porque, por ejemplo, este grupo de personas, este grupo de particulares de fariseos, este grupo de personas le da énfasis no a rescatar el sentido que tiene la ley de Dios, sino que le da énfasis a la letra, llegando a un punto que la letra a ellos lo alcanza. ¿Cómo lo alcanza? Porque entran en lo que llaman la hipocresía. Acuérdense que la hipocresía es una careta. El Hipócrates era un actor que se ponía una careta, era un actor griego. La palabra hipócrita viene de aparentar, porque el actor se ponía una careta. Ahora la gente usa maquillaje y se llaman caracterizaciones,
y no usan máscara. Los actores pueden cambiar completamente su rostro con una peluca, con una cosa, todo les cambian. Pero en ese tiempo los actores para representar sus personajes se pedían una careta. Y algunas veces estas caretas las hacían con caras de personajes que ellos conocían. Cuando se estaban burlando de un personaje o de alguien, se ponían estas caretas y hacían unos actos circenses, entre comillas, pero eran actuaciones. Estas actuaciones que hacían estas personas no mostraban lo que eran ellos, sino la careta que... Y de ahí viene la palabra hipocresía o hipócrita. Cuando uno trata de una persona que está aparentando. ¿Por qué digo yo que la ley lo alcanzó a ellos y nos puede alcanzar a nosotros también? Aún es el dicho que yo he vivido esa experiencia, hermano, yo la he vivido. Por eso uno con el tiempo se pone más prudente. Porque cuando uno escupe el cielo y te cae en la cara. Porque cuando tú no andas con el Espíritu de Dios y te pones religioso y el Espíritu de Jesús te agarra, ¿qué es lo que hace uno? Que de repente no mide la trascendencia de lo que son las palabras de Dios, ni busca profundizar la palabra de Dios. Nos ponemos críticos con cosas, andamos mirando detalles que no tienen importancia y le damos más importancia a la estructura denominacional, le damos más importancia a la tradición religiosa que a lo que dice Dios. Entonces, ¿por qué digo que los fariseos lo alcanzaron? Porque Jesús los desnudó, y eso también le mostró ira, porque en un momento la confrontación le dice a usted, pero si ustedes se ven afectados en el dinero, en la economía, a ustedes se olvidan de la legalidad del día sábado. ¿Y por qué dice eso Jesús? Porque dice, sí, acuérdense que las personas andaban a pie, y el que tenía un caballo, un burrito, o un animal así, era considerado una persona pudiente. Entonces porque un burrito, un caballo, no era barato, era caro, y el pobre no tenía acceso a eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Jesús le dice, bueno, si a ti se te cae tu burro en la zanja, el día sábado, tú lo sacas. Entonces los confronta a una hipocresía. O sea, si la ley me afecta a mí, como que le hago una consideración. Y eso no puede ser, hermano. Y eso algunas veces también aplicamos nosotros en la vida nuestra, que somos blandos para nosotros mismos, pero duros. Yo le llamo la ley del embudo. Queremos que por la parte ancha nos echen a nosotros para que salga harto. Y cuando queremos para otro, o medir a otro, damos vuelta al embudo y le echamos por el hoyito chico, que se cae todo afuera. No sirve. O sea, queremos que todo el mundo nos entienda cuando cometemos un error. Queremos que todo el mundo nos comprenda, pero nosotros no somos recíprocos cuando otro comete el error. Y algunas veces llenamos nuestra boca de crítica, ya sea públicamente o sea en lo privado. Y eso se llama hipocresía. Y en la cual hemos caído todos, yo diría. La persecución permanente a la que estaba sometido Jesucristo por parte de los dirigentes religiosos y políticos era constante y tenía como meta la muerte de Jesucristo hombre. La Biblia usa la palabra acecho, término usado para la acción de los animales depredadores sobre sus víctimas de caza. Ese acecho muy típico, acechando. La presión y estrés al cual el Señor está sometido solo se podría sobrellevar con el poder del Espíritu Santo. Una persona extremadamente estresada puede tener desequilibrios mentales y todo eso. Entonces, usted puede tener mucha presión, pero no la va a poder sobrellevar. Solamente descansando en Dios. Y de ahí tiene importancia sumamente y gran importancia las palabras del Señor. Son extremadamente importantes que usted recuerde que Él dijo, no te dejaré ni te desampararé en los momentos de acecho, en los momentos... Lo único que tenemos que estar seguros, hermano, lo único que podría perturbarnos sería que en vez de estar centrados en la voluntad de Dios, estemos centrados en nuestra propia voluntad. Por eso debemos estar siempre alineados con el Espíritu y alineados en oración con Dios. Porque si usted está defendiendo una causa que es suya o está resistiendo una causa que es tuya, por supuesto que eso no trae ningún fruto. Pero cuando estamos alineados con Dios y estamos siendo acechados o estamos teniendo una presión emocional, un estrés grande,
Las promesas de Dios son las importantes, hermano. Por eso quiero hacer un alcance aquí. Esas palabras benditas del apóstol Pablo en el capítulo 8, hermano. ¿Quién me separará del amor de Dios? Persecución, hambre, peligro, desnudez, ni lo alto, ni lo profundo, ni potestades, ni ángeles, ni la muerte. Nadie me podrá separar. Esas palabras deben estar tan metidas en nuestro corazón porque nos va a ayudar a sobrellevar cualquier cosa de este mundo. Cualquier cosa. Ah, es que me quedo sin casa. Ah, es que me quedo sin trabajo. Ah, es que... Eso. ¿Qué? Y dice, no te dejaré ni te desampararé. Entonces esas palabras siempre tienen que estar aquí en nuestros corazones. Y es lo que movía a Jesús, cumpliendo la voluntad de su Padre. Pero no es fácil soportar una presión de ese tipo. ¿Por qué usted dice, pastor, y de dónde saca usted que yo pretendía la muerte? Porque ellos mismos dicen. Mira, aquí dice, mira lo que dice aquí. Dice, y salió, los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Para destruirle. En Marcos 3, 3 al 5 dice, 3 y 5, al 5. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate, ponte en pie, ponte en medio de todas las sinagogas, ponte en medio. Me agrada la forma en que Jesús va dando instrucciones. Párate y ponte al medio. Y le dijo, es lícito, para que todos lo vieran, es lícito, en los días de reposo hacer bien o el mal, salvar la vida o quitarla, con una seguridad, con una certeza que deberíamos tener nosotros también. Pero ellos callaban. Dice, ellos callaban. Entonces, mirándolo alrededor con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Aquí hay un detalle muy grave, puede que el hombre tenga deformada la mano y el proceso de sanidad se va produciendo en el instante que él va extendiendo la mano, porque a lo mejor la tenía tuya y no podía extenderla. Aquí no, ni Jesús ni oró, solamente dijo, ahora, a partir de este instante, extiende tu mano. Es como cuando sanó a los 10 leprosos. No es que hizo una oración y los tocó, le dijo, vayan y presenten al sacerdote. Y en el camino se dieron cuenta que fueron sanados. Para Dios no hay fórmula, hermano. Dios no tiene fórmula. Entonces, en Marcos 3:5, en este relato, no se dice que el hombre de la mano seca le pida a Jesucristo que lo ayude. En ninguna parte dice, o lo sane. No dice eso. Entonces, ¿por qué los fariseos están ahí? Sin embargo, los fariseos que los echaban saben de la misericordia de Jesucristo. Saben que Jesucristo no va a estar indiferente al ver a ese hombre así, porque el hombre no le dice, por lo menos el relato lo dice que el hombre le dice a Jesús, sáname. No le dice, ¿tú me puedes sanar? Nada, el hombre estaba ahí nomás. Jesucristo actúa de acuerdo a los propósitos de Dios. Por eso Jesucristo actúa de acuerdo a los propósitos de Dios. Por eso Dios actúa a favor de nosotros para que podamos cumplir el propósito de nuestra vida. Y por eso mismo actuará a favor de nuestro aun cuando no se lo pidamos. Y también a veces no nos dará lo que le pidamos si lo que le pedimos nos aparta del propósito de nuestra vida. Es así. El Señor es un Dios de propósito. Es un Dios de propósito. Y usted se acuerda del testimonio de Nick Djokovic, cuando él dice que sin manos, sin pie, quería matarse, dijo, hasta que entendió que el propósito de Dios para que él pudiera hacer lo que ha hecho en el mundo entero, de predicar la palabra, de dar esperanza. Yo he visto charlas de Nick Vukovic en colegio, en adolescente, donde los niños llorando, los muchachos los abrazan y se sienten motivadas, y una muchachita se levantó y dijo que ella se sentía destruida, pero al verlo a él con ese ánimo, entonces Nick dijo, entendí que por qué tenía que no tener pie ni mano y todo lo que he hecho. Además, Nick tiene 2 hijos, está casado con una mujer filipina que hace una pareja y tiene, ya bueno, hasta el último tiempo tenía 2 hijos. Entonces, el propósito de Dios. El propósito de Dios no se limita porque usted no tenga mano, no tenga pie, está el caso. Y hay otros más, hermano. Si cuando Dios hace algo, lo hace porque apunta al propósito de Él, porque su destino no es conservar el mejor cuerpo para esta tierra.
Su destino es cumplir un propósito y tiene que partir de este mundo a haber cumplido ese propósito. Entonces, cuando el Señor va a hacer una acción, porque el hombre no le pide que lo sane, y Jesús toma la iniciativa y va y lo sana, porque Dios es un Dios de propósito. Dios es un Dios de propósitos. Él tiene un propósito. De hecho, la Biblia dice que el propósito eterno de Dios es reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Entonces Dios apunta a eso. Entonces cuando va haciendo acciones, Dios cuando sana o no sana a alguien, es porque va a un propósito. Dios pretende un propósito. Pretende, como dice Pablo, yo quisiera que mi vida, dice Pablo, se derramara en libación sobre el sacrificio. ¿Qué significa eso? Libación es el líquido que se le echa para hacer sabroso o sazonado o para hacer darle un complemento al sacrificio. Nosotros no somos el sacrificio, pero participamos del sacrificio. Pablo dice, yo quiero estar ahí, quiero cumplir el propósito que Dios me dio, ser parte de eso, pero no dice Pablo que, acuérdense que Pablo tuvo también una enfermedad. A mí me sorprende la Biblia, hombres de Dios, por eso me ha ayudado a mí a entender, ojalá que también le ayude a entender a usted, de no andar quejando, ¿no? Porque no sé, porque de repente tengo un dedo menos o tengo esto menos. No, por ejemplo, la Biblia enfrenta y dice que Pablo arrastró una enfermedad en los ojos que fue fuerte para él, y un aguijón en la carne también, otra cosa que arrastró. Bueno, dijo, yo se lo pedí a Dios, Dios me dijo que no me lo iba a quitar y le pedí a Dios que me lo quitara y Dios no me lo quiso quitar. Por lo tanto, yo entiendo que sigo adelante. Dice, bástate mi gracia, le dijo el Señor, y de repente usted ve que la Biblia dice de Eliseo, y Eliseo murió de la enfermedad que tenía. ¿Y por qué Dios no lo sanó? Porque no era necesario sanarlo. ¿Y por qué? Porque Eliseo cumplió todo lo que Dios le pidió. Todo. Todo lo que Dios le pidió lo cumplió. O sea, al final lo que importa es cumplir el propósito de Dios, no nuestra comodidad. Ahora, tampoco Dios es un Dios cruel, que quiere que estemos sufriendo. No quiere que estemos sufriendo. Algunas cosas, hermano, la mayoría de nuestro sufrimiento, la mayoría de nuestro sufrimiento, muchas veces son consecuencias de nuestras decisiones. Y muchas veces Dios ha intervenido ahí para restaurar lo que nosotros hemos dañado. Pero normalmente todo apunta a cumplir un propósito. Y Jesús se mueve en propósito. Cuando hay esta sanidad del hombre que tiene la mano seca, hay un propósito. No debemos olvidar que nuestro destino no está en esta tierra, donde somos extranjeros y peregrinos, sino nuestro destino es la patria celestial. Jesucristo le hace una pregunta que pretende hacer reflexionar a los fariseos y que estos puedan abrir sus corazones al verdadero conocimiento de Dios. Sin embargo, su corazón endurecido por la mentira no se los permite. El silencio de ellos los denuncia. Su interés personal está por sobre la verdad de Dios. Interés personal. En este mundo, lo que más limita el poder de Dios en nuestras vidas son nuestros propios intereses. Cuando nuestros intereses o lo que nosotros deseamos se confronta con la voluntad de Dios, es difícil que pase algo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Había muchos fariseos que, que eran tocados por Dios. ¿Sabe por qué le digo esto yo? Porque, perdón la expresión que voy a usar, porque a Nicodemo se le cayó el cassette. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando Nicodemo, ¿se acuerdan de Nicodemo? Nicodemo era uno de los tantos fariseos del Sanedrín. Y dice que una noche, un momento fue a ver a Jesús. Y cuando Nicodemo empieza a hablar con Jesús, dice una frase que es para ponerla en un bronce y pegarla. Dice, sabemos que has venido de Dios. ¿Quiénes? ¿Quiénes saben? ¿Por qué está hablando en plural? ¿Por qué no dice sé que has venido de Dios? ¿Por qué él dice sabemos? Porque él está diciendo, yo y todos los fariseos que están conmigo, sabemos que has venido de Dios. Y sabiendo que habían venido de Dios, ¿cómo es que le hacen esta guerra?
porque sus intereses personales, uno irá a decir, Dios mío, ¿cómo puede haber gente que se da cuenta de que alguien tiene una palabra de Dios y que Dios está en él y aún así van contra lo que dice Dios? ¿Cómo puede haber? Lo hay, hermano. En el mundo hay gente de dinero, interés económico, y todo eso está controlado por el mismo diablo. Intereses de todo tipo, principalmente, como dice la Biblia, a raíz de todos los males, el amor al dinero, de todo tipo, donde cuando los intereses personales se confrontan con la palabra de Dios, parece que la mente se nubla y ya a la gente no le importa si lo que está eligiendo va contra la voluntad de Dios, sabiendo que la voluntad de Dios, teniendo pleno conocimiento que la voluntad de Dios dice otra cosa. Entonces el silencio los denuncia. Están sus intereses por sobre lo que dice Dios. Y Jesús es un estorbo, porque Jesús los denuncia. Hay momentos en que Jesús dice frases tan contundentes, tan demoledoras, tan fuertes, tan francas, tan confrontacionales, como por ejemplo Jesús dice, con respecto a los fariseos y con respecto a los sacerdotes, hagan todo lo que ellos dicen, porque lo que ellos dicen es palabra de Dios, pero no hagan nada de lo que ellos hacen, porque lo que ellos hacen no tiene nada que ver con Dios. ¡Wow! Eso es fuerte, bro. Eso es claro. Entonces, ¿cómo se sentía esa gente? Molesta, bro. Indignada, porque los está exponiendo. ¿Y cuánta gente hay en la iglesia? Cuando hablo de iglesia no hablo de templo, hablo de que dice ser algo que no es. Dice, habla muy bonito y están llenos de texto de la Biblia y está aquí y usted la escucha y usted se emociona y se impacta, pero lo que hace no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. Abusan de niños, estafan, roban, matan. En este mundo muchas personas van camino a la perdición porque conociendo la verdad de Dios, deciden vivir en las consecuencias de sus propios intereses personales y cuyos logros no los seguirán después de la muerte. Ninguna de las cosas que son de interés personal lo va a seguir después de la muerte. Lo más terrible es que al final de sus días de vida se darán cuenta que están con las manos vacías. Y la Biblia dice que nadie se presentará ante Dios con las manos vacías. Eso lo dice Deuteronomio 16, dice. Es súper fuerte. Nadie se presentará ante Dios con las manos vacías. ¿Y cómo voy a llevar una ofrendita, un quequito que yo preparé? No, hermano, las manos con la ofrenda de Dios es lo que hicimos con nuestra vida. Los cambios de carácter, cómo fuimos transformados durante todo el tiempo que estuvimos en esta tierra. Frente a la actitud absolutamente cínica, la palabra cínica, que actúa con falsedad y de vergüenza descarada, eso dice la RAE, que significa cínica. Frente a la actitud absolutamente cínica de los fariseos, Jesucristo manifiesta enojo. La Biblia dice que mirando alrededor, yo me imagino así Jesús mirándolo a todas, para en el centro, y se da vuelta así, y empieza a mirarlo uno a uno para hacer, ¿verdad? Porque dice, y mirando alrededor, como buscando a alguno que manifestara algo de sinceridad y contestara la pregunta, porque se quedaron callados, pero ninguno responde, todos callados, porque no quieren comprometerse con su boca, porque Jesús ya les demostró que es demoledor. Esta actitud la he visto en algunos líderes eclesiásticos en la actualidad. Y alguna vez fuimos parte de ellos. Yo me considero que alguna vez fui parte de ese liderazgo religioso, que manifiestan duros juicios contra otros, sin manifestar la misericordia o el amor de Dios. Solo quieren hacer valer su interpretación personal de las escrituras. Sin ser liberal, sin ser liberal, no estoy siendo liberal, contra el pecado, nunca se debe olvidar que Jesucristo ama al pecador y quiere buscar sus ovejas perdidas para salvarlas y no perderlas. Entonces nosotros apuntamos a que la persona cambie, a que la persona se corrija, pero siempre en nuestros sentires a esa oveja que se descarrió, a esa oveja que se perdió, ¿cómo la rescatamos? ¿Cómo la traemos de vuelta? Por eso cuando Jesús se enfrenta a los hermanos Boanerges, Juan y su hermano,
Boanerges, hijo del trueno. Cuando están en Samaria y los samaritanos no quieren recibir a Jesucristo, la reacción de ellos es tan clara y dice, Señor, ¿quiere que oremos para que descienda fuego del cielo y los destruya todo? Y Jesucristo le dice, pero ¿cómo? Dice, usted no sabe a qué espíritu pertenecen. Yo no vengo a perder a la gente, la vengo a rescatar. Y me encanta porque Jesús dice, yo sé que a esta situación vine y en este ambiente tengo que trabajar de rechazo, pero va a haber alguien que va a escuchar. Y así, pues, hermano. Siempre hay alguien que escucha y que a lo mejor se queda calladito. ¿Se acuerda del discurso que dio Pablo en el Areópago? Se rieron de él, pues. Se rieron de él. Lo trataron de loco cuando él habló de la resurrección de los muertos. Pero siempre hubo algo, uno que escuchó, uno que pasaba todos los días en el Areópago, que le decían el Areopaguita. Ese hombre a lo mejor estaba esperando algo especial. Uno escuchó. Nosotros no estamos para perder a la gente. Sin considerar el costo personal, Jesucristo decide sanar al hombre y le dice que extienda su mano para que todos vean que está sanada. En Jesucristo podemos confiar totalmente. Él no se vende, no se atemoriza frente al enemigo, nunca nos abandonará por compromiso. Jesucristo es fiel. Mi hermano amado, hemos estudiado estos textos y espero en el Señor que hayan sido bendición para su vida. Aprendamos de esto, pero no solamente a mí, el temor que tengo de todos estos estudios que estamos haciendo y que es lo que me asalta, es que siempre tomemos los textos y nos analicemos como algo para aumentar nuestro caudal de conocimiento. Es que en la Biblia no la podemos enfrentar así, hermano. Yo llevo años y años escuchando, leyendo la Biblia y, y de un tiempo, hace ya hartos años a esta parte, siempre estoy buscando qué me dice a mí, qué me recuerda a mí. No estudio la Biblia para exponerlo a la gente, ni estudio para calcular. Tengo una necesidad urgente de que Dios vaya guiando mi vida. ¿Qué me dice a mí? Yo tengo actitudes fariseicas, soy igual ahí. ¿Cómo es mi acción con la gente? ¿Cómo? Porque la importancia no es leer la Biblia para llenarse la mente. La pregunta es, ¿cómo estoy yo parado ahí? ¿Cómo es mi actitud contra Jesús? ¿Qué aprendo de Jesús? ¿Qué saco de conclusiones en estos estudios para mi vida? Hay gente que de repente piensa y dice, oh, el hermano tanto debería estar escuchando esto, o la persona tanto. Eso no tiene importancia. Usted está ahí escuchando. Entonces quiero cerrar esto diciendo que en Jesucristo podemos confiar, hermano. Él no se vende. Él no se entrega, ni por temor a las personas va a dejar de hacer. No, porque él sabía lo que los fariseos querían hacer con él, matarle. Puede haber dicho, mejor no me meto en esto. No, porque a todo esto Jesús tampoco anda haciendo tonteras, hermano. Si aprendamos de Jesucristo, Él se mueve por propósito. Recuérdense que de repente dice, yo no voy a entrar a la ciudad porque en la ciudad no hay. De repente no es que anda buscando la muerte. Dios lo libra en la medida que cumple el propósito. Y él lo pasó. Cuando Jesucristo terminó la misión que venía a este mundo, fue llevado al madero, fue colgado, resucitó y se fue. Pablo dice, ya mi tiempo llegó y estoy para ser sacrificado. Y listo, va. Él sabe, durante muchísimo tiempo no lo mataron, lo tenían en una cárcel y dice, ¿por qué no lo mataron? Y él astutamente convirtió la cárcel en un centro de predicación. Listo. Y cuando llegó el punto final, él entendió, se acabó esto. Esto se terminó. Y le cortaron la cabeza. Adiós, Pablo. Juanito llegó hasta la isla de Pasmo, no mala, y Juanito murió de una muerte más natural. Pero no perdió oportunidad. O sea, esto está en rigor a los propósitos de Dios, no a lo que nosotros podemos pensar. Que yo espero que el Señor